Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, pedimos que esta palabra sea como martillo que quebranta la roca, que rompe nuestra dureza, que acaba con todas nuestras disculpas y argumentaciones. Padre, ese milagro lo puedes hacer tú, simplemente con que des la orden desde tu trono. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con frecuencia, leyendo la Escritura, encontramos invitaciones y exhortaciones hacia un crecimiento espiritual, hacia el hecho de que dejemos atrás nuestra vida pasada, el viejo hombre, y seamos llenos del nuevo hombre. Pero también es cierto que cuando encontramos estas exhortaciones que salen desde la palabra de Dios o desde nuestra propia conciencia o desde la voz del Espíritu Santo, somos muy hábiles en encontrar disculpas y argumentos para posponer la decisión de crecer. No creo que haya ningún creyente que diga, no, yo no quiero, porque inmediatamente quedaría catalogado como no creyente. Pero lo que sí hacemos es decir, sí, yo quiero crecer, pero tal vez no hoy porque hoy estoy muy ocupado, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo problemas con mi familia, tengo situaciones que tengo que arreglar alrededor de mí. Y todos estos argumentos hacen que pospongamos la decisión de centrarnos en el milagro del Señor, haciéndonos crecer por su gracia y por su misericordia. Es por eso que el libro de Daniel es tan impactante, porque es un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer con un varón que se entrega completamente a Él. Desde la primera vez que yo leí el libro de Daniel, esta palabra traspasó mi corazón porque vemos a un hombre de Dios en medio de muchísimas dificultades. No hay rastros en la palabra de Dios de su familia, por lo menos en el libro de Daniel no se cita para nada a su padre y a su madre o sus hermanos. Pareciera que hubiera crecido solo, solamente tenía amigos dentro de los judíos, pero Daniel tenía algo especial en su corazón. Vamos a leer que nos dice hoy la palabra en el capítulo 6, versículo 1 en adelante del libro de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni ninguna falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué tremendo pasaje donde nos describe un perfil que vamos a complementar con otros versículos del mismo libro de Daniel. Para complementar esta historia, vamos a hacer un análisis de la situación. En el versículo 1, el rey Darío toma una decisión bastante sabia, que es la misma que hizo Moisés cuando tuvo que enfrentar los problemas de los israelitas en el desierto. Él decide hacer el gobierno piramidal, es decir, empezar a delegar sus funciones en otras personas que le ayudaran con los grupos de la nación. Entonces, nombra a 120 sátrapas. La palabra sátrapa en la Biblia corresponde a gobernador, pero aquí tenemos que
complementar un poquito más. Estos gobernadores serían como nuestros actuales gobernadores de departamento, para que entendamos esta figura. Eran 120. Y dice en el versículo 2 que sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Aquí podemos llegar a una confusión por las palabras en sí. Entonces, ¿qué ocurre? Estos 120 sátrapas o gobernadores de regiones, a su vez, eran coordinados por 3 gobernadores que podrían corresponder en nuestra forma de gobierno presente a ministros, mientras que el rey sería la figura presidencial, la figura de autoridad completa. La pirámide entonces quedaría así: arriba el rey, después 3 gobernadores, abajo 120 sátrapas y en último nivel el pueblo. Daniel estaba en el nivel más alto, solo por debajo del rey. Esto no se lo había ganado gratuitamente. Vamos a analizar un poco más por qué llegó hasta aquí Daniel. Pero aparte de que fue nombrado entre los 3 superiores, gobernadores superiores, el rey busca hacer algo especial con Daniel que va a generar una situación incómoda para él. Dice el versículo 3, explicando la razón de por qué Daniel fue mirado con tanta atención. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Es extraña esta alusión en la palabra, y de hecho no se da con mucha frecuencia, porque la palabra de Dios es un poco reacia a poner en eminencia a alguien por encima de otros. Esto es por el hecho de que el corazón humano es tan engañoso que suele envanecerse con muchísima facilidad cuando se logra algún reconocimiento público. Pero Daniel es nombrado así, de esta manera especial, con un entendimiento que vamos a estudiar un poquito a fondo hoy. Lo caracterizaban 3 cosas aquí, que vamos a ver. Daniel tenía un espíritu superior. ¿Qué querrá decir eso? Interiormente tenía tal riqueza, tal abundancia de dones y de virtudes, que indefectiblemente tenía que llamar la atención para bien o para mal. Ocurre que el rey Darío llama la atención para bien, y Darío lo quiere entonces. A continuación, en ese mismo versículo dice: el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Un poco lo mismo que ocurrió con José en Egipto, cuando Faraón, al ver la sabiduría de José, lo nombra gobernador de todo el territorio para que administre los bienes en previsión de la escasez que viene. Aquí Darío tiene la misma idea en su cabeza, porque ve en Daniel algo muy especial, pero que también al mismo tiempo contrasta con una cualidad extraordinaria, que es la de que Daniel no se ensoberbecía, era muy humilde. Por tanto, él ni se hacía propaganda ni buscaba beneficio de las situaciones a las que estaba llegando. Aclaro que estamos en el capítulo 6 del libro de Daniel, y antes han ocurrido varias cosas que han permitido que Daniel llegue a esta situación. Entonces, no solo es la apreciación de Darío, sino toda la historia de Daniel, toda la biografía de Daniel, la que viene a completarse aquí como espíritu superior. En el versículo 4 dice: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Claro, entonces llamó la atención del gobernador, inmediatamente llama la atención de los envidiosos y de los competidores del reino, que quieren lograr poder. Vieron en Daniel un enemigo formidable, y entonces empezaron a incubar entre ellos y a maquinar
cómo quitarlo del camino. La forma más fácil y sencilla es buscarle una falta a la persona. Es lo mismo que hace el diablo, de tal manera que nosotros lo decimos un poco folclóricamente. Cuando una pared tiene una grieta, por allí puede romperse esa pared y penetrarse al interior. El diablo sabe perfectamente este secreto y es lo que usa con la mayoría de las personas, si no con todas, porque esto fue lo que hizo con Adán y Eva. El diablo abrió la grieta en Eva provocándole una duda. A otros los atrae con una tentación sensual. A otros les pone la trampa de una ganancia rápida, aunque no muy honesta. A otros los lleva al elogio y a la fama para que por ahí se corrompan. La vanidad y la sensualidad suelen ser las grietas por las cuales Satanás empieza a romper la fortaleza y por ahí entra. Estos sátrapas estaban haciendo la misma táctica de guerra del diablo, buscando cuál era la grieta, la fisura, la falla de Daniel para por allí hacerlo caer, pero no la encontraron, porque dice más adelante que él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. En estos pocos versículos tenemos entonces tres principales características de Daniel. Primero, él era fiel, fidelidad. Segundo, ningún error, o sea, era perfecto, era justo en todas sus cosas. No la perfección divina, esa es imposible de ser lograda, pero a nivel de hombre, logrando la comunión con Dios, se puede obrar lo más justamente posible, que es lo que tenía Daniel. Y en tercer lugar, la humildad. Vemos que Daniel nunca se ensoberbece, ni se vanagloria, ni se exalta. Entonces dijeron aquellos hombres algo que es muy cierto: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. El diablo ya les habló a los corazones, a esos sátrapas, les mostró que no había forma. Esta es una tremenda enseñanza. Nuestras caídas suelen ser porque, queriendo o sin querer, abrimos una pequeña puerta o permitimos que una grieta que empieza en forma muy pequeña se vaya aumentando y no la reparamos. Y por allí entonces llega el día en el cual viene el ataque completo de Satanás y se derrumba esa pared que nos está defendiendo de la iniquidad. Pero Satanás, que es tan astuto, sabía que podía colocar en los sátrapas este pensamiento: no podremos encontrar motivo alguno a menos que lo encontremos contra él en su relación con su Dios. Porque ustedes recuerdan que este varón, Daniel, que aquí ya era adulto, había llegado al reino de Nabucodonosor, muy joven, y este Daniel había hecho desde ese momento varias cosas, por lo cual había crecido en fortaleza y en fidelidad a Dios. Pero era el Dios judío en medio de un pueblo idólatra. Eso fue lo que Satanás inspiró en los sátrapas para que tumbaran la vida de Daniel. Podemos analizar entonces algunos de esos aspectos. ¿Por qué es que Daniel era considerado un espíritu superior? ¿Por qué la palabra lo consigna así? ¿Por qué era superior a los demás? Aquí hago un paréntesis. Es que demasiada gente se contenta con la mediocridad y con el promedio. No se esfuerzan por sobresalir en virtudes. No estoy hablando de características de la vida moderna como la competitividad, como el tener más cosas para mostrar, el tener mejor modelo de carro, nada de estas cosas. Yo estoy hablando espiritualmente. Entre el pueblo de Dios vemos a veces una terrible
indolencia que lleva a la mediocridad. Son demasiados los cristianos que se contentan solamente con oír sermones, pero no buscan crecer en diversos aspectos espirituales. Más nobleza, más misericordia, más perdón, más servicio, más sabiduría, más estudio, más comprensión de las cosas. Es todo un campo, ¿cierto? Pero se ve un espíritu tan terriblemente gelatinoso, envolvente, paralizador en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Cuando podíamos tomar como ejemplo a este Daniel y ver todo lo que él logró en medio de tantas dificultades. Recordemos, probablemente no tenía el apoyo de una familia, era esclavo en tierra extranjera, con un idioma extraño, con costumbres muy diferentes a las suyas. De hecho, se le permitían sus costumbres judías, pero en algunos momentos hubo represión. Por esa razón, sus amigos, Sadrach, Mesac y Abednego, terminaron en el horno de fuego. Y por esa misma razón, en el capítulo 6 que estamos estudiando, Daniel va a terminar en el foso de los leones. Es muy complicado tener una relación plena con Dios en un sitio en el cual hay persecución. Sin embargo, Daniel fue excelente en todos estos aspectos. En el libro de Daniel, versículo 4 del capítulo 1, nos dice lo siguiente sobre él. Muchachos en quienes no había tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Nabucodonosor había encomendado que escogieran entre los jóvenes de Israel a esta clase de muchachos especiales. Primero, que no tuvieran tacha alguna. Aquí se refiere tanto a física como a espiritualmente. Bien parecidos, instruidos en toda sabiduría. De hecho, el mismo Nabucodonosor delega a quienes vayan a instruir a estos jóvenes. Sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, es decir, cultos, educados. Hermano, que oyes esta palabra, no descuides tu cultura en todos los sentidos, cultura general, pero también tu forma de comportarte, que donde quiera que tú vayas, los demás te miren, así sea para criticarte, pero muchas veces para servir de ejemplo. El cristiano debe ser una persona de buenas maneras, de buen vestir, quizá pobremente si no tiene muchos recursos, pero bien vestido, limpio, pulcro. Y tiene la manera, a través de su palabra, de la palabra de Dios, de su Biblia, iba a decir más bien, de poder estudiar muchas cosas para llegar a la sabiduría, al entendimiento, a la instrucción que Daniel logró obtener. Todo indica que Daniel era muy estudioso en todos los aspectos. Estudió la cultura de Nabucodonosor, de Babilonia, pero por consiguiente debía conocer también como buen judío la cultura de su pueblo y la palabra que existía hasta ese momento. Entonces, este es un requisito que no se valora mucho, pero no es posible, mis hermanos, que un cristiano adquiera sabiduría si no tiene instrucción, si no tiene entendimiento de las cosas. Y no es posible que haya sabiduría, entendimiento e instrucción si no hay estudio. Hoy no tenemos la disculpa de que no hay forma de instruirnos. En todas nuestras casas hay al menos una Biblia y seguramente debe haber otros libros. Pero parece que hubiera un rechazo, ¿no?, general de los cristianos a empaparse de otros temas, a conocer otras cosas. Parece que vinieran
de una cultura escasa llegan al cristianismo y no buscan culturizarse más, conocer más, saber de historia, saber qué fue lo que pasó con el pueblo judío, qué es lo que ha pasado en los últimos 2000 años también, cómo fue la historia de la iglesia. Yo creo que se hace esa pregunta a 100 creyentes, 100 cristianos, y seguramente que se rajan más de 90. No hay conocimiento ni de Lutero, ni de Calvino, ni de la época del oscurantismo, ni de los primeros 300 años de persecuciones, ni de ningún otro aspecto de la historia. Daniel era el prototipo del varón de Dios culto, conocedor, sabio. Y esto vamos a ver que le sirvió muchísimas veces. En el versículo 8 del capítulo 1, Daniel no solo se contenta con el conocimiento intelectual, sino que busca el crecimiento espiritual. Dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Qué quiere decir esto? Que como buen judío sabía que a Dios no le gustaban ciertos alimentos para su pueblo y ya había dado órdenes de que no lo comieran. Daniel no solamente seguía la ley porque sí, sino que entendía que era contaminación espiritual. Nosotros en nuestra cultura occidental no entendemos muy bien ese concepto de que los alimentos pueden contaminar. La contaminación puede llegar de muchas maneras. Si comemos una carne mal asada, podemos ingerir parásitos que pueden dañar incluso nuestro sistema nervioso central, me refiero al cerebro, quistes de parásitos. Pero hay cosas a nivel espiritual que no entendemos plenamente y por algo Dios prohíbe ciertas prácticas a su pueblo para que no se unte de iniquidad, no se contamine con otras cosas. Entonces esa es una de las razones para estudiar a fondo la palabra, saber por qué hacemos las cosas. Le preguntamos a 100 cristianos, ¿y usted por qué ora? Ah, no, porque el pastor lo dijo. No, porque es que yo oí una prédica en que había que orar. Pero ¿por qué más, hermano? ¿Para qué sirve la oración? No, pues para pedir por las cosas que necesitamos. Y usted sabe que con la oración hablamos con Dios. Ah, sí, cierto, hay que hablar con Dios. ¿Y qué logramos con hablar con Dios? ¿Qué viene de ahí? Tenemos que profundizar más en nuestras estructuras de conocimiento, en saber por qué hacemos las cosas, hasta donde Dios nos permita conocer. En el versículo 17 del capítulo 1, refiriéndose a Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vean cómo se van complementando las cosas. El Señor trae revelación a sus siervos, pero a aquellos siervos que están en comunión con el Espíritu Santo. En primer lugar, no vendrá casi ninguna, si es que viene alguna, revelación a aquel que no está hablando con Dios. Segundo, puede que busquemos hablar con Dios, pero si no tenemos conocimiento completo de la palabra, o por lo menos vital, la parte más importante, la revelación nos quedará incompleta, porque la revelación la trabaja el Espíritu Santo sobre la palabra que inspiró el Espíritu Santo. Es sobre la palabra que empezamos a comprender cosas con la revelación de Dios. De modo que esta es una de las razones por las cuales leer la palabra de Dios, conocer, profundizar, discernir, entender y recibir revelación. Pues a Daniel, que había estudiado tanto y que se había propuesto mantenerse puro para su Dios, el Señor entonces le da, junto con los otros amigos, conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias.
Es que como yo soy cristiano, entonces yo no leo ciertas cosas. Está bien, hay ciertas cosas que no debes leer, pero hay otras muchas que están ahí disponibles, de las cuales podemos escoger lo bueno, retenerlo y desechar lo malo, y crecer en el conocimiento de las cosas. Y Daniel, además de todo, más que sus compañeros, tuvo entendimiento en toda visión y sueños, es decir, recibía la revelación de parte del Señor, porque era estudioso, porque era puro de corazón. En el versículo 18 del capítulo 2, en este perfil que estamos tratando de esbozar, dice la palabra, que Daniel, vamos a analizar un triste el contexto sin leer todo, acababa de enterarse que Nabucodonosor había tenido un sueño y que había llamado a los sabios para que se lo interpretaran. Como ninguno de los sabios de Babilonia había podido interpretar el sueño, entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó matar a todos los sabios. Esto incluía a Daniel y a sus amigos. Daniel se entera y entonces manda por un lado decir con un siervo de Nabucodonosor que él iba a pedirle a Dios que le mostrara el significado del sueño. Y eso es lo que sale inmediatamente a hacer. Se reúne con sus amigos, sus hermanos judíos, y les dice, vamos a orar por esto. Y en el versículo 18 complementa, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué muestra aquí de Daniel? Que Daniel era completamente dependiente de Dios. Tiene una amenaza sobre su vida, inmediatamente va en oración. Se reúne con el grupo de judíos que conocen la oración respondida. Inmediatamente empiezan a clamar. Porque Dios le había dado el entendimiento, pero es que el entendimiento sigue siendo de Dios. Daniel reconocía que los dones que él tenía solamente por gracia de Dios estaban en él. Y por tanto, entonces siempre reconoce al autor de esos dones. Daniel entonces llega a interpretar el sueño y lo primero que dice cuando se presenta ante Nabucodonosor es, en el versículo 27 del capítulo 2, Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. ¿Qué está haciendo ahí Daniel? Glorificando a Dios. Le está dando todo el reconocimiento a Dios. Daniel conoce perfectamente que Dios es el que se mueve en todo, a través de todos y por todo. Que Él es el dueño y Señor de todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Daniel sabe perfectamente esa palabra. Todavía no se ha escrito en lo que nosotros llamamos Biblia, pero Daniel ya en su corazón conoce la clase de Dios que tiene. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él hará. En el versículo 46 del mismo capítulo 2 dice, entonces el rey Nabucodonosor, oigan esto, se postró sobre su rostro. ¿Quién? El rey. Se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Aquí yo estoy seguro que Nabucodonosor sintió escalofríos ante la revelación que le estaba dando Daniel. Se quebrantó, sintió la presencia de Dios, aunque él no sabía bien, no conocía bien a Dios, pero fue tanta su conmoción que cayó de rodillas ante Daniel. Reconoció que estaba en la presencia de Dios a través de su siervo Daniel. Y entonces miren, el rey del imperio babilónico, el más grande rey de la época, el más orgulloso, cae de rodillas ante el poder de Dios. Lo que importa aquí es la relación que tenía Daniel con Dios. Versículo 46, entonces aquí nos muestra es que Daniel no se envanece en nada.
Como reconoce a Dios, entonces Dios lo honra. Para él no viene absolutamente ninguna gloria de sí mismo ni de los hombres. Solamente él mira a Dios y glorifica a Dios. En el capítulo 4, versículo 20, Daniel ahora tiene que ver con otro sueño de Nabucodonosor, que es donde el Señor le muestra que Nabucodonosor va a enloquecer. Daniel se lo interpreta nuevamente con la misma humildad que lo hizo antes y que lo va a volver a hacer más adelante. En el capítulo 5, cuando viene la escritura sobre la pared para el rey Belsasar, ya no está Nabucodonosor, es el padre de Belsasar. Ahora Belsasar se porta muy mal, toma los materiales sagrados del templo de los judíos, los mancilla, y entonces el Señor, en su justicia y en su ira, escribe en la pared el juicio de Belsasar. Daniel es llamado para interpretar una vez más, porque ya era conocido en el imperio. La madre de Belsasar recuerda cómo le interpretó a Nabucodonosor, vuelven y lo llaman, y otra vez la humildad de Daniel se manifiesta. En el versículo 17 del capítulo 5, Belsasar quiere darle tesoros a Daniel para que interprete el sueño, pero Daniel respondió y dijo al rey, versículo 17, tus dones sean para ti, da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. No hay avaricia, no hay amor a las posesiones, a las cosas materiales. Daniel es un hombre verdaderamente espiritual en todo sentido. ¿Cómo no vamos entonces a poder llamarlo hombre superior, con un espíritu superior? Un espíritu cultivado, un espíritu humilde, un espíritu fiel. Qué tremendo ejemplo para nosotros como cristianos de hoy. Hermanos, es necesario que miremos fijamente este perfil de Daniel y realmente queramos tener una vida espiritual mucho más alta que la que tenemos hasta el momento. Vamos a pedirle a Dios que esto sea así. Padre, tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, pero en esta palabra nos enseñas que tú puedes dar cualquier cosa que te pidamos, pero estás esperando que también nosotros asumamos ciertas actitudes correspondientes a esos dones que nos quieres dar o ya nos has dado. Padre, haznos dignos de esos dones. Haz que podamos reconocerlos y trabajar por ellos, para entender que estos dones son para servicio de los demás, que son para tu gloria, Señor, son para rendirte pleitesía a ti, culto, Señor, a ti, que nos inclinemos de rodillas delante de tu grandeza, de tu generosidad, porque tú quieres derramar abundancia, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, saca de nosotros el espíritu escaso, el espíritu mezquino, el espíritu perezoso, el espíritu conformista, Señor. Todos estos espíritus que solamente le sirven a Satanás, pero no te sirven a ti. Danos a nosotros un espíritu noble, un espíritu fiel, un espíritu humilde, Señor, como vimos hoy. En el nombre de Jesús. Amén.